olvida. Ahí está grabando. Perdón, perdón. Entonces, estudiamos la era de la Reforma, Sardis, que tiene nombre de estar viva. Entonces comienza con un reavivamiento, pero termina en muerte. Pero estás muerta, le dice el Señor. ¿Y qué descripción más exacta para la Reforma? Las iglesias que fueron reformadas, la gran mayoría de ellas, a mediados del siglo XVIII, estaban totalmente muertas. Habían perdido aquel poder maravilloso que la prédica de la palabra de Dios y el redescubrimiento de tantos de sus verdades trajo. La vida que trajo a Europa la reforma fue maravillosa, pero tristemente a medida los reformadores fueron bajando al descanso, se olvidaron de seguir escudriñando las escrituras para descubrir más verdades y se dedicaron a defender aquello que los reformadores habían enseñado, y algunas de las cosas que los reformadores habían enseñado no eran verdades. Entonces, por ejemplo, los reformadores o algunos reformadores enseñaron la predestinación, la justificación judicial, que no es algo que la justificación transforma la vida, sino que es simplemente algo que es externo. Y así hay tantos siguieron aferrándose a los errores de la adoración en el día domingo. Muchos continuaron enseñando el estado de los muertos, a pesar de que algunos de los reformadores no creían en la inmortalidad del alma. Las iglesias continuaron aferrando a aquellos errores, y aquellos errores entonces trajeron oscuridad y eventualmente muerte espiritual. Entonces, esa es el mensaje a Sardis, la iglesia que tiene nombre, que vive pero está muerta. Tristemente, muchas de estas iglesias siguieron eventualmente el ejemplo católico y comenzaron a perseguir a aquellos protestantes que comenzaron a descubrir otras verdades. Especialmente la iglesia luterana y la iglesia anglicana en Inglaterra llegaron a ser muy, ¿cómo se llama?, intolerantes de otros movimientos que comenzaron a predicar nuevas verdades que estaban siendo descubiertas, y comenzaron a perseguir, y muchos sufrieron. Las iglesias, ¿cómo se llaman? En Alemania, donde estaba la iglesia luterana, se volvió muy intolerante, y también la iglesia anglicana. En Inglaterra hubo mucho sufrimiento. Eso fue lo que hizo de que los padres peregrinos migraran de Inglaterra a América, a Estados Unidos, y como se llama, en busca de una tierra donde no hubiera un rey ni un papa. Es decir, que se estableció una forma de gobierno basada en la autoridad del pueblo, y una iglesia que no tuviera un poder central. Muy bien, vamos entonces ahora a ver la iglesia de la Odisea. También la iglesia de Filadelfia, no la Odisea. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
Al que venciere, yo le haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces aquí vemos una iglesia que Dios no tiene nada malo que decir de ella. Todo es positivo. Esta es la segunda iglesia, que ese es el caso. La otra iglesia fue la iglesia de Esmirna. Entonces estas son iglesias, la iglesia de Filadelfia, su nombre es el amor de los hermanos. Eso es lo que significa la palabra Filadelfia, el amor de los hermanos. Entonces es una iglesia que está caracterizada, este periodo está caracterizado por un profundo amor hacia los demás. Y este periodo de Filadelfia cubre mediado del siglo XVIII a mediado del siglo XIX. Es la experiencia del pueblo cristiano de la era de los grandes reavivamientos. El cristianismo, el protestantismo había llegado a estar muerto totalmente. Entonces Dios levantó levantó grandes reavivamientos que reavivaron literalmente al mundo cristiano y lo volvieron a centrar en las Sagradas Escrituras, especialmente en el mundo inglés. La iglesia anglicana, que vino como resultado de la rebelión del rey, no me acuerdo el nombre del rey inglés, que era un hombre muy mujeriego. Entonces él se separó de la iglesia católica, no por productos de doctrina, porque él estaba en contra de la reforma, sino que él se separó porque el Papa no le permitía divorciarse. Entonces lo que este hombre hacía, él mataba a sus mujeres para poder casarse con otra. Entonces, ya cansado de eso, él se separó a la iglesia de Inglaterra del catolicismo y creó la iglesia anglicana, donde la cabeza de la iglesia era el rey, no el papa. Entonces, la iglesia anglicana fue formada no producto de una reforma, sino que fue formada por bases no reformistas. Y la verdadera reforma y reavivamiento del pueblo inglés vino entonces con Juan y Charles Wesley y Jorge Whitefield, que fueron los reformadores de Inglaterra. Y es ese el periodo mencionado aquí, Filadelfia, mediados del siglo XIX a mediados del siglo, mediados del siglo XVII a mediados del siglo XVIII. A ver, ¿estoy bien? Esto, a 1755, eso es el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Esta iglesia termina su periodo con el gran reavivamiento que dio producto a la iglesia adventista, el gran reavivamiento que se conoce en la historia como el reavivamiento del advenimiento. El más grande de todos los reavivamientos fue el reavivamiento que dio origen a la iglesia adventista. Entonces hay tres grandes reavivamientos. Está el primer reavivamiento, el segundo reavivamiento a fines de los años 1700, y luego viene el tercer grande reavivamiento, que es el reavivamiento que da origen a la iglesia adventista. Entonces dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia de los hermanos que se aman, Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Uno de los temas de Filadelfia es que hay una puerta abierta para Filadelfia. Dice luego, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas,
has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces esta iglesia comienza con pocas fuerzas, pero Dios le ha abierto una puerta. Y esta puerta tiene varios significados. Es la puerta de una relación con Cristo, la puerta de la puerta de la oración contestada, la puerta de la revelación de las sagradas escrituras, pero también la puerta al lugar santo, al lugar santísimo que las sagradas escrituras nos muestran, y vamos a estudiar un poquito aquello. Veamos entonces esto de la llave de David. ¿Qué es la llave de David? Vamos a ver algunos versículos que nos muestra esto. Dice el versículo 7 nuevamente. Dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, aquí se nos muestra a Jesús teniendo una llave, y él dice que es la llave de David. ¿Para qué usamos la llave? Es para abrir una puerta. Y en el versículo 8, esa puerta está abierta. Dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Entonces el Señor Jesús durante esta época abre una puerta. Vamos a ver un poquito de dónde es que viene este simbolismo. Vamos a ir al libro de Isaías. Déjenme buscar la referencia. Isaías capítulo 22 y versículo 22. Isaías capítulo 22 y versículo 22. Hablando del Mesías. Isaías 22 y versículo 22. Perdón, abrí mi iglesia, mi libro, mi Biblia en inglés, pero no fui en la Biblia en español. Ok, versículo 22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Entonces ahí se encuentra la referencia de Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7. Jesús dice en el capítulo 3 y el versículo 7, no pierdan Isaías porque vamos a volver, dice, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así que esta es una alusión directa a Isaías 22, 22. De ahí es donde el apóstol Juan está sacando la imagen que él presenta en el versículo 7 del capítulo 3. Así que queremos descubrir qué es esta llave. Fíjense que la llave se encuentra en el hombro de David. Vamos a Isaías 9. Isaías 9. Y vamos a ir al versículo 6. Dice, porque un niño nos es dado, o nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Se fijan lo que la llave representa? La llave está sobre su hombro. Aquí el principado está sobre su hombro. Dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que él tiene el principado sobre su hombro, pero el principado que tiene que ver con su reino, Jesús lo recibe a través de una obra de juicio. Y eso es lo que dice. Ahí dice el versículo 7, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Así que es el juicio que lleva a Jesús a que reciba el reino, su principado. Mire, vengan al libro de Daniel. Daniel capítulo 7.
Así que la llave sobre el hombro es símbolo de la obra de juicio que lleva adelante Jesús para recibir su reino. Daniel capítulo 7 dice el versículo 11. Versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que venía hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Así que aquí encontramos que el juicio, cuando termina, le otorga el reino a Cristo. Eso es más aún claro en el versículo 26. Dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio, hablando del papado, de la bestia, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Así que el reino es otorgado a Jesús y Jesús le otorga el reino a los santos. Así que el propósito, uno de los propósitos del juicio es que el reino le sea otorgado a Cristo y Cristo lleve el reino, se lo otorgue a los santos. Así que la llave sobre el hombro, la llave que abre una puerta y cierra la otra puerta, aquí es en el mensaje de Filadelfia nos muestra que Filadelfia es la iglesia que llega a la hora del juicio. Ella es la iglesia que abre aquella puerta, o la iglesia en el tiempo que Cristo abre aquella puerta. Entonces esta iglesia culmina en el año 1844 cuando se descubre o se redescubre el mensaje del santuario y se vuelve a descubrir el mensaje del juicio, porque en el 1844, el 22 de octubre, Cristo literalmente abrió una puerta. ¿Cuál fue la puerta que abrió? Bueno, es la puerta del lugar santísimo, pues. Y aquí se ve esa puerta. Miren, en el capítulo 4 vemos una puerta al lugar santo. Capítulo 4 del libro de Apocalipsis, en el versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Mire, la puerta está abierta en el cielo. ¿Y a dónde guía esa puerta? Y la primera voz que oí como la trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Así que él va al santuario celestial. Vamos a ver qué es el santuario celestial, versículo 4. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Así que está en el lugar santo del santuario. El trono de Dios está en el lugar santo porque es el principio de la historia cristiana. Entonces el apóstol Juan ve la puerta al lugar santo y entra por esa puerta al lugar santo. Entra al templo de Dios, pero es el lugar santo, no es el lugar santísimo, porque está el candelabro de 7 brazos, están las 7 lámparas. Así que eso nos identifica el lugar santo. Y el trono de Dios va a permanecer en ese lugar hasta el año 1844, cuando se abre la otra puerta, la puerta al lugar santísimo. ¿Cómo sabemos que es la puerta al lugar santísimo? En el capítulo 3 se dice de que se abre con la llave de David, y ya vimos que la llave de David está sobre su hombro, y esa llave es la llave que le da acceso al reino de Dios, pero ese reino se recibe a través de una obra de juicio, pues. ¿Y dónde ocurre el juicio? No en el lugar santo. El juicio ocurre en el lugar santísimo del
del santuario. Es por eso de que cuando llega el juicio, el trono de Dios se mueve. La Biblia nos muestra el movimiento del trono de Dios. Miren, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Versículo 9. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos. Eso quiere decir que hay movimiento, ¿no les parece? Dice que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Así que el trono de Dios tiene ruedas. ¿Por qué tendrá ruedas el trono de Dios? Porque hay que mover el trono de Dios. Y claro, el trono de Dios viaja en su trono, dice la Biblia, el libro de Ezequiel nos muestra ello, que son los querubines que transportan el trono de Dios. Las ruedas del trono de Dios son ruedas vivas. Ese es el carro que lleva a Dios. Ese es su trono. Entonces, pero en el versículo 9 se nos dice de que tronos fueron puestos. ¿Y qué ocurre? Versículo 10, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y mire ahora, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así que, ¿qué comienza? El juicio, pues. Pero el juicio comienza en un lugar distinto del santuario, no el lugar santo, en el lugar santísimo, porque ahí está la ley. Y la ley es la base del juicio. Entonces el trono de Dios se mueve, lo mueven. Y no tan solo su trono, sino que dice que tronos fueron puestos. Los tronos de los 24 ancianos también se mueven del lugar santo al lugar santísimo para llevar adelante la obra de juicio. Así que no hay nada estático en el cielo. El cielo está siempre en movimiento, siempre en movimiento. Así que aquí es con la iglesia de Filadelfia, entonces, que nosotros vemos que se abre el lugar santísimo del santuario celestial. Eso se encuentra en la cronología del libro de Apocalipsis. Eso se encuentra en el capítulo 11 de Apocalipsis. Capítulo 11 de Apocalipsis. En el versículo 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Así que aquí la palabra templo es la palabra naos, que especialmente se refiere al lugar santísimo. ¿Y qué fue abierto? Dice que fue abierto. ¿Se fijan en el lenguaje? Fue abierto. Entonces, ¿cómo es que es abierto? Con una llave, pues. Y es la llave que le da autoridad a Cristo para ejercer su autoridad de juicio, a través de la cual él recibe el reino. Muy bien. Pero esta puerta la puerta comienza a ser abierta aquí en la tierra a través de la predicación de la palabra de Dios. Hubo un reavivamiento del estudio de las escrituras con los reavivamientos de los reavivamientos evangélicos, que dio origen al movimiento metodista, no pentecostal, metodista. La iglesia metodista fue la iglesia que vino como resultado de los reavivamientos de los hermanos Wesley. Y los hermanos se llaman metodistas porque los hermanos Wesley desarrollaron un método para la santificación, que la oración, el estudio de la Biblia, el cuidado de los pobres, la obra evangélica de evangelización, todo lo que la vida cristiana lleva, ellos lo desarrollaron en un método que se debía practicar diariamente. Eran ellos bien dedicados. Dicen los que conocieron a Juan Wesley, dice que no había hombre
tan santo como él. Era un hombre totalmente dedicado al Señor. Amaba a Dios de todo corazón, pero no había sido siempre así. Él comenzó como un fariseo. Él creció en un hogar donde la mamá amaba a Dios de todo corazón y la mamá les enseñaba a memorizar la Biblia, les hacía su culto, los desarrolló espiritualmente, pero llegaron a ser fariseos, se creían mejor que los demás y ellos fueron a la universidad, a Oxford, a estudiar, eran hombres muy, muy aprendidos y desarrollaron el Club de la Santidad, donde ellos desarrollaron métodos para ser santos, que no había que hacer esto, no había que hacer lo otro, que esto, que lo otro. Entonces había que pasar tantas horas en el estudio de la Biblia, tantas horas orando. Por eso los llamaron metodistas. Y él se fue como misionero a América, y en América se dio cuenta de, a pesar de todas sus reglas, su corazón no estaba convertido, estaba desesperado. En el viaje de Inglaterra a América, hubo una tremenda tormenta y en el barco iban unos moravos, cristianos moravos. Ya les voy a contar la historia de ellos. Entonces los moravos o moravios eran cristianos alemanes. Y en el medio de la tormenta, cuando dice que él cuenta su historia a Juan Wesley, de que él estaba aterrado, tenía un terror, pero de morir, porque el barco parecía que se estaba hundiendo, las olas se estaban reventando dentro del barco, imagínense. Dice que él escuchó a los cristianos moravos cantando. Y eso le crió, dice, le desarrolló algo adentro. ¿Cómo estos no tienen miedo? Entonces el próximo día se fue a hablar con ellos, con el pastor. Y le preguntó si él no tenía miedo. Y él le dijo, no, nosotros no tenemos miedo, nuestra vida está escondida en Cristo. Así que nada nos puede pasar, no sea que sea por permiso de Dios, así que no hay necesidad de tener miedo. Y eso a él le abrió sus ojos, que él no tenía una experiencia cristiana verdadera. Bueno, viajó a América, volvió a Inglaterra desanimado por las experiencias que él había tenido con sí mismo. Se dio cuenta de que su corazón no estaba regenerado. Y volviendo a América, a Inglaterra, una noche él atendió a un programa, se encontró nuevamente con este pastor y el pastor lo invitó a participar en un programa y ahí él fue realmente convertido, recibió el Espíritu Santo, fue convertido, se entregó a Cristo. Y la obra que hizo Juan Wesley es una obra maravillosa. No tuvo iglesia, él predicaba al aire libre. Millares de millares, Inglaterra literalmente fue convertida, la nación fue convertida gracias a la obra de estos dos hermanos, Juan y Charles Wesley, y George Whitefield. Jorge Whitefield, él llevó el reavivamiento a los Estados Unidos y fue el gran predicador que predicó la palabra de Dios en los Estados Unidos y preparó entonces el camino para el reavivamiento que iba a venir, que iba a dar nacimiento a la iglesia adventista. Y lo que ellos establecieron fue la autoridad nuevamente de las Sagradas Escrituras, que era el corazón de la Reforma. La Reforma trajo dos grandes pilares, la autoridad de las Sagradas Escrituras y la salvación por gracia, por medio de la fe. Los grandes pilares de la Reforma. Y nuevamente estos reavivamientos fueron reavivamientos basados en el estudio y la predicación pública de las Sagradas Escrituras. Y produjo una ola de amor en Inglaterra. Cuando se estudia lo que había ocurrido antes de este reavivamiento, se estaba preparando el camino en Inglaterra para que hubiera una revolución como la Revolución Francesa. Las clases pobres eran tremendamente abusadas por los ricos, la esclavitud, la ignorancia de las mujeres, de la manera que se trataba a los niños, la inmoralidad terrible que había en Inglaterra. Se había muerto totalmente el conocimiento del verdadero cristianismo. Y con el reavivamiento, el primer reavivamiento de los hermanos Wesley,
la predicación de la palabra levantó una verdadera revolución en Inglaterra. Inglaterra, la nación se reformó. Todas estas cosas que eran como una lacra, una lepra de la nación y la estaban preparando para una revolución del estilo francés, nunca ocurrió en Inglaterra porque en Inglaterra hubo una revolución del evangelio. Juan Wesley y su hermano llevaron a la reforma total de la nación, se abolió la esclavitud, se establecieron escuelas para los pobres, para que las mujeres fueran enseñadas. Hubo una tremenda revolución. La visitación, la obra de visitación más grande que ocurrió en la historia de este mundo fue llevada a cabo por los hermanos Wesley. Visitaban a los pobres, a los encarcelados, visitaban iban de casa en casa visitando a la gente y se visitaron a casi todos los hogares de Inglaterra. Imagínense. Y se levantó una obra maravillosa y es definida por la palabra amor. Fue una obra de amor que reformó a Inglaterra y preparó al mundo inglés para la gran obra que iba a ser de dar nacimiento al pueblo remanente. Una obra maravillosa, una era maravillosa. Versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, entonces el movimiento comienza con poca fuerza. ¿Por qué? Porque había muerto, el protestantismo había muerto, había caído muerto, entonces tiene poca fuerza, las verdades casi se habían perdido, las iglesias se habían llenado de formas, entonces hay poca fuerza, las verdades son pocas. Pero Dios le da una puerta abierta. Y la puerta abierta es el redescubrimiento de una vida con Cristo, una relación viva con Jesús a través del estudio de su palabra, a través de la oración y a través del servicio a los demás, que es la vida de la iglesia. El estudio de la Biblia, la oración y el servicio a los demás. Si tú estudias y oras, pero no sirves, te vas a morir espiritualmente. Ahora, este gran reavivamiento comenzó producto a los que fundaron este reavivamiento, comenzó 100 años antes con los cristianos moravios. Ellos fueron un grupo de cristianos que en la República Checa, ellos habían escapado de Alemania. A la República Checa vino un movimiento de intolerancia por los luteranos. Ellos fueron echados, literalmente echados de Alemania y no tenían dónde ir. Se fueron a la República Checa y ahí la Iglesia Católica comenzó a matarlos. Entonces hubo un hombre que los albergó en su propiedad y cientos de ellos fueron a vivir con él y bajo el liderazgo de este hombre, Zinderdorf era el apellido de él, hubo un gran reavivamiento entre ellos. Y entre ellos comenzó el gran movimiento evangélico misionero que dio origen a las misiones cristianas. Ellos se vendían como esclavos para predicarle el evangelio a los esclavos. Se iban a vivir entre los esclavos, como esclavos para predicar el evangelio. Y ellos hicieron un pacto que iban a orar todos los días, cada hora, en la hora, por 100 años. Imagínense. Y esa oración, esa dedicación de los moravios, fueron ellos mismos que la influencia de ellos convirtieron a Juan Wesley, y Juan Wesley con su hermano y Jorge Whitefield fueron los que reavivaron al mundo inglés, y ese reavivamiento se llevó a cabo por todo el mundo y preparó el camino para que naciera el remanente, la iglesia adventista. Así que le debemos nuestra vida, nuestra existencia a los cristianos moravios que por 100 años se dedicaron a la oración. Cada hora, todos los días, en la hora, ellos paraban y oraban y le pedían a Dios que revivara su iglesia. Eso es lo que debiéramos hacer nosotros por nuestra propia iglesia. En vez de dedicarnos a criticar, a apuntar el dedo, a hablar de los defectos, debiéramos dedicarnos a orar. La oración es poderosa. Por 100 años, hermanos, generaciones, 2 generaciones por lo menos pasaron orando
pidiendo a Dios que viniera un revivamiento. Y cuando vino el revivamiento fue glorioso. Salvó a Inglaterra del baño de sangre que ocurrió en Francia, porque Francia nunca se reformó. Muy bien. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tenían pocas las verdades que nosotros tenemos. Bueno, la gran mayoría de las verdades que nosotros tenemos las recibimos de las iglesias protestantes. Vienen de los metodistas. La hermana de White era metodista. Vienen de los bautistas. Todos nuestros pioneros vinieron de iglesias protestantes y ellos recibieron como legados aquellas verdades que habían sido restauradas a la iglesia y al mundo a través del estudio de las Sagradas Escrituras, comenzando con Martín Lutero y terminando entonces con el nacimiento de la iglesia adventista. Todas nuestras verdades, la gran mayoría de nuestras verdades, nosotros las compartimos con el mundo protestante. Si nosotros somos naturalmente evangélicos protestantes. Dios nos levantó como remanente para nuevamente despertar al mundo protestante y predicarle el evangelio, porque iba a haber nuevamente una caída espiritual, iban a morir y ser rechazados. Como organizaciones. Entonces nosotros existimos para ello. Entonces Dios, las verdades que Dios nos dio a nosotros, que nos identifican como iglesia, es la verdad del santuario. Todo el resto lo compartimos con ellos. El estado de los muertos, la santidad del sábado, todo ello fue recibido de otros. El juicio y la realidad del santuario son nuestras verdades que nos identifican como pueblo. Versículo 9. Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¿Se acuerdan ustedes que en la otra iglesia, en Esmirna, también ahí sale la sinagoga de Satanás? ¿Qué es esta sinagoga de Satanás? Son aquellos que se llaman cristianos y no lo son, sino que ellos, producto de que han perdido el poder de Cristo en sus vidas, ahora son nuevamente gobernados por Satanás. Esa es la sinagoga de Satanás. ¿Y quiénes eran la sinagoga de Satanás? Aquí la sinagoga de Satanás son los protestantes falsos, que se llaman protestantes, pero producto de sus obras han rechazado la gracia de Dios. Las iglesias formales, luterana, la iglesia anglicana, algunas de las iglesias reformadas. Entonces aquí se ve que el protestantismo de los reformadores está llegando a un punto similar a lo que está ocurriendo con la iglesia cristiana al principio, un punto donde va a caer y va a ser rechazado. La historia se está repitiendo. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y eso se aplica a nosotros, hermanos. Si nosotros nos llamamos cristianos, adventistas del séptimo día, pero nuestra vida no está escondida en Cristo y Cristo no gobierna nuestro corazón, hay tan solo dos poderes que pueden gobernar el corazón: Cristo o Dios o Satanás. Si Cristo no está sentado en el trono del alma, entonces Satanás está sentado y él se hace parecer por Cristo. Entonces el que tiene una vida cristiana formal sin el poder del Espíritu Santo está siendo guiado por otro espíritu. Y dice la hermana de White de que aquellos que han sido convertidos a media y no se han entregado totalmente a Cristo son los mejores instrumentos de Satanás en la iglesia. Y esto no tan solo se manifiesta en liberalismo, sino que también se manifiesta en un celo sin amor, un celo ciego por la reforma y se dedica a apuntar el dedo, a hablar mal y a tratar de destruir lo que Dios ha construido. Un celo farisaico. En el judaísmo habían dos grandes grupos, los saduceos y los fariseos. Los saduceos eran los liberales.
Si ellos fueran ahora, a ellos son los que les gusta la música rock y llenar la iglesia de humo y se olvidan de la ley, que la reforma pro salud para afuera, no importa nada de eso, hay que pasarla bien en la iglesia y vuelven la iglesia como una disco. Ellos son los saduceos, los que abandonan las doctrinas, las verdades. Y en el otro lado estaban los fariseos. Los fariseos eran lo opuesto, los fariseos eran los que guardaban la ley, ellos pagaban diezmo de las hojitas del comino, ellos oraban 3 veces al día, sabían las escrituras. Hoy en día ellos sabrían de memoria la Biblia, el espíritu de profecía, serían celosos por la dieta, celosos por todo, celosos. Pero odiaban a Cristo. Entonces, ¿quién estaba gobernando el corazón? En ambos grupos era Satanás el que gobernaba el corazón. Y estos dos grupos se unieron al final para matar a Jesús. Entonces, el hecho de que yo sea conservador no quiere decir de que Cristo gobierna mi corazón. Cristo tan solo gobierna el corazón de aquel que se ha rendido a sus pies para vivir por él. Y lo ama con toda su alma. Esa es la experiencia de Filadelfia. Filadelfia está rodeada por 2 grupos. Está rodeada por la Odisea, que es farisea. Y está rodeada en el otro lado por Sardis, que está muerta. Esos son los liberales. Pero la Odisea, Filadelfia tiene la verdadera experiencia. ¿Por qué? Porque la verdadera experiencia está marcada por una experiencia de amor. El amor de Dios gobierna el corazón. Y todo lo que se hace es motivado por el amor. Y eso fue lo que trajo el gran reavivamiento. La motivación de amar al ser humano. Es por eso que se libertó a los esclavos. Es por eso que se levantó a los pobres. Se crearon métodos para que el pobre tuviera se proveyeran las necesidades básicas de abastecimiento de comidas, de ropa, de casa. Es por eso que en el mundo inglés, en los mundos ingleses, hay tanta provisión social. Viene de esta época, viene gracias al movimiento de los hermanos Wesley, porque ellos desarrollaron aquello. En el mundo católico eso no existe. En el mundo católico a los pobres se los trata como miseria. El deseo de que la mujer fuera desarrollada y verla igual al hombre viene producto del movimiento de los hermanos Wesley. La destrucción de la esclavitud es el resultado de este movimiento. Que vea al ser humano con ojos de amor y no lo ve al pobre como alguien a que hay que abusar para que el rico se engrandezca. No, entonces en este movimiento el rico se siente como un deudor hacia el pobre y que él debe cuidar al pobre. Al que tiene menos, hay que cuidar al ¿cómo se llama? Al enfermo. Aquí es donde se desarrolla el movimiento de sanidad, porque ¿sabían ustedes que los hermanos Wesley practicaban la medicina natural? Juan Wesley conocía mucho de medicina natural y entonces ellos desarrollan un sistema ahora de cuidar del enfermo. De aquí viene el nacimiento de los hospitales, de los sistemas sanitarios. Todo viene gracias a este gran reavivamiento que es producido por el amor. Entonces, miren, el verdadero cristiano es juzgado por el liberal como conservador y el conservador lo juzga como liberal. ¿Por qué? Porque tiene una actitud liberal, una actitud amorosa, una actitud paciente. Pareciera que este hombre condona el pecado, pero no condona el pecado, pero es paciente con el pecador. Ama al pecador, trata de salvar al pecador, lo ayuda, está ahí. Y es celoso por la verdad, pero es un celo lleno de amor. Entonces aquí se encuentra esa maravillosa experiencia de Cristo Jesús. Cristo Jesús trataba al pecador con paciencia absoluta. Mire cuando le traen a la mujer encontrada en adulterio. Jesús la defendió, no le condonó el pecado, pero la defendió. Y le dio el poder para dejar de pecar. Cuando se encuentra con la mujer en el pozo de Jacob, también. No le cierra los ojos al pecado de la mujer, pero la trata con un cariño maravilloso que le gana el corazón a la mujer.
Entonces, esa actitud se encuentra en Filadelfia. Y Filadelfia, la actitud de Filadelfia, va a ser la actitud que van a tener el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Se fijan ustedes que termina hablando en el versículo 10 en adelante, dice, miren, el versículo 9 dice que la sinagoga de Satanás, mire, dice, al fin del versículo 9 dice, sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he mandado, yo te he amado. Entonces aquí se encuentra la victoria del pueblo de Dios sobre las iglesias caídas, sobre Babilonia. Entonces, a pesar de que van a ser perseguidos, todo, hay una victoria. Dice que al final de todas las cosas, la sinagoga de Satanás va a reconocer ante nuestros pies quién somos nosotros. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Así que esta iglesia no llega a la hora de la prueba. Eso le pertenece a la Odisea. Así que físicamente no llega. Dios guarda esta iglesia de la hora de la prueba, del tiempo de gran angustia. Y dice, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Así que fíjense que uno de los temas de Filadelfia es que Jesús viene pronto. Y fue durante la época de Filadelfia que se predicó en todo el mundo la venida de Cristo Jesús. Claro, pues. Fueron los mileritas, que fueron nuestros antepasados directos, los mileritas, que predicaron en este gran reavivamiento que Cristo venía pronto en el año 1844. Dice, pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén esto es lenguaje también que se aplica al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Hay lenguaje del tiempo del fin. El tiempo de angustia se habla aquí. Se habla de el que yo vengo pronto. Se habla, dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios. Eso es lenguaje que se le aplica a los 144,000. Así que esto nos está indicando que Dios desea que la iglesia de la Odisea vuelva a tener la experiencia de Filadelfia. Algunos dicen, ¿es Filadelfia la iglesia de los últimos días? No, 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 no. Es la experiencia de la iglesia de Filadelfia que Dios le va a dar a su pueblo en las últimas horas de este mundo. Aquella experiencia del amor, de amar. Y va a venir producto de un gran reavivamiento. Y ese reavivamiento ha de venir en producto al estudio de las Sagradas Escrituras, ha de venir como producto de la oración. Y la palabra de Dios ha de ser predicada fielmente. Las bases que dieron origen a Filadelfia serán las bases que van a traer un reavivamiento a la experiencia de la Odisea. Y la van a llevar a tener una experiencia muy íntima con Cristo Jesús. Versículo 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. La hermana de White aplica esas palabras a los 144,000, son los 144,000 tan solo que entran al templo de Dios, dice ella. Y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Así que en experiencia, Filadelfia va hasta el tiempo del fin. Cronológicamente termina en el año 1844, cuando nace la Odisea. Pero en experiencia, Filadelfia va a ser la iglesia triunfante. En experiencia, no como grupo, sino que la experiencia de Filadelfia es la experiencia que el pueblo de Dios, y especialmente los 144,000 van a tener.
porque se lo describe en el lenguaje de la santa ciudad, y la ciudad santa es el hogar de los 144,000, pues está descrita en el lenguaje de los 144,000. Dice, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué está escrito en la frente de los 144,000? El nombre de Cristo y el nombre de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, como hemos visto, la experiencia triunfante de cada iglesia, Dios desea que sea la experiencia del pueblo de Dios en los últimos días. Que cada aspecto de triunfo de cada uno de estos periodos sea lo que califica, lo que identificará al pueblo de Dios en los últimos días. Así que el pueblo de Dios en los últimos días va a ser un pueblo que va a ser muy lleno de amor. Cuando hablamos de amor, no hablamos de un sentimentalismo barato, porque tristemente eso es lo que pensamos, como estamos acostumbrados a la televisión, las películas, las comedias. Cuando hablan de amor, hablan de un sentimentalismo barato que existe hoy, mañana dejó de ser, que hoy te amo, mañana te odio. Es como se llama, se habla de amor cuando dos se meten a la cama. Pero eso no es el amor de las Sagradas Escrituras. El amor de las Sagradas Escrituras es el principio divino que me capacita para negarme a mí, vivir una vida de absoluta negación, y me capacita para obedecer la ley de Dios, para ser obediente. Ese es el verdadero amor. Una vida de absoluta negación que me lleva a la humildad, y que me lleva a vivir una vida de completa obediencia a Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, eso es lo que Dios desea. Tener un pueblo que por amor va a sacrificar su vida para el bienestar de otros, para llevarles la palabra, para asistirlos en su pobreza, en su enfermedad, para estar con ellos, con los que están siendo perseguidos, con los que están siendo menospreciados por la sociedad. Hoy en día, el mundo necesita una manifestación de amor, de ese amor que el mundo no conoce, pues. Entonces, la iglesia de Filadelfia es el deseo anheloso de Dios de que su pueblo que seamos como Filadelfia, un pueblo que ama la Biblia, que ama la oración, que ama a los demás, que ama a Dios de todo corazón. Y para ellos hay una puerta abierta. Nosotros somos el pueblo de la puerta abierta. Nosotros somos el pueblo que entramos al lugar donde Filadelfia abrió la puerta. Filadelfia abre la puerta para que la Odisea entre en el juicio. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Pastor, yo tengo una pregunta. Ahí está el nombre del rey, Enrique VIII, gracias. Perdóname, Melissa. Sí. La hermana Carolina puso